En el corazón de un vasto y verde bosque, había un pequeño y sencillo pájaro llamado Leo. No era el más colorido de los pájaros, ni tenía el canto más melodioso, pero había una belleza singular en su simplicidad. Leo vivía en un nido modesto, construido con esmero entre las ramas de un árbol alto. Todos los días, Leo sobrevolaba el bosque en busca de alimento y de algo de compañía, pero la soledad parecía ser su única amiga constante. Las otras aves, con sus plumajes vibrantes y cantos alegres, rara vez notaban su presencia. Por la noche, mientras el viento susurraba entre las hojas, Leo se preguntaba por qué la vida parecía tan dura para él. Se sentía como un grano de arena perdido en un vasto desierto, insignificante y solo. El dolor era su compañero silencioso. Volar largas distancias dejaba sus alas doloridas, y el frío de las noches solitarias hacía que su pequeño corazón se encogiera. Veía a otros pájaros viviendo en bandadas, compartiendo sus alegrías y desafíos, pero para Leo, la compañía era un lujo distante, casi inalcanzable. A pesar de sus esfuerzos por mezclarse y encontrar su lugar en la comunidad del bosque, parecía que había una barrera invisible que lo separaba de los demás. Los días pasaban y Leo se sentía cada vez más aislado, su alma cargada de preguntas que no encontraban respuestas. Y así, en una mañana gris, con el corazón pesado y el espíritu abatido, Leo decidió que necesitaba entender el motivo de su dolor. Se preguntaba si había un propósito para su sufrimiento, si había alguien, en algún lugar, que pudiera escuchar sus quejas y quizás, solo quizás, ofrecerle un atisbo de esperanza. Con este pensamiento, Leo miró al cielo, más allá de las copas de los árboles, y decidió que hablaría con Dios. No sabía cómo ni dónde encontrar respuestas, pero su deseo de comprensión era lo suficientemente fuerte como para guiarlo en esta búsqueda incierta. Decidido a encontrar respuestas para sus preguntas, Leo comenzó su jornada al amanecer. El sol aún estaba saliendo, tiñendo el cielo con tonos suaves de rosa y dorado, cuando batió sus alas y voló más allá del bosque que conocía tan bien. Voló alto, pasando por colinas verdes y valles profundos, sintiendo el viento fresco acariciar sus plumas. Cada batida de sus alas parecía más pesada que la anterior, pero Leo estaba decidido. Voló hasta que sus alas dolieron y su pecho ardía con la respiración entrecortada. Se sentía pequeño ante la vastedad del mundo, pero la esperanza de encontrar a Dios y entender el porqué de su sufrimiento lo impulsaba a seguir adelante. Durante su jornada, Leo encontró diversos animales. Vio ciervos pastando tranquilamente, mariposas coloridas danzando al viento y hasta un majestuoso león descansando bajo un árbol. Intentó preguntar a cada uno de ellos si sabían dónde podía encontrar a Dios, pero ninguno tenía una respuesta concreta. Algunos se rieron de su ingenuidad, otros simplemente lo ignoraron. Leo comenzó a sentir la duda infiltrándose en su corazón. ¿Estaría cometiendo un error? ¿Sus preguntas jamás serían respondidas? Pero aún así, no desistió. Continuó volando, subiendo cada vez más alto, decidido a alcanzar la cima de las montañas, donde creía que Dios podría escucharlo mejor. Finalmente, después de un largo y exhaustivo día de vuelo, Leo avistó una montaña imponente. Sus laderas eran empinadas y cubiertas de nieve, pero en la cima había un brillo suave que parecía acogedor. Con un último esfuerzo, subió, luchando contra el viento frío y la extenuación. Cuando finalmente aterrizó en la cumbre, sus alas temblaban y su corazón latía con fuerza. Leo miró a su alrededor, respirando profundamente el aire puro y frío de las alturas. Se sentía cercano al cielo, como si estuviera en la presencia de algo mayor. Y entonces, con todo el sentimiento acumulado en su pecho, cerró los ojos y comenzó a hablar. Su voz era suave, casi un susurro, pero llevaba el peso de sus dolores y esperanzas. Dios, sé que soy solo un pequeño pájaro, pero necesito entender por qué siento tanto dolor. ¿Por qué estoy siempre solo? ¿Cuál es el propósito de todo esto? El silencio de la montaña parecía envolverlo, y por un momento, Leo se preguntó si sus palabras habían sido escuchadas. Pero entonces,
sintió una brisa suave acariciar su rostro, como si fuera una respuesta silenciosa, alentándolo a esperar y tener fe. Mientras Leo esperaba, sintiendo el frío de la montaña intensificarse a su alrededor, una figura silenciosa apareció en el cielo. Batiendo las alas con gracia y precisión, una lechuza de plumaje blanco como la nieve se acercó y se posó a su lado. Sus ojos grandes y penetrantes parecían capaces de ver el alma de Leo. «Estás lejos de casa, pequeño pájaro», dijo la lechuza, con una voz calma y profunda. «¿Qué te trae hasta la cima de esta montaña?» Leo, sorprendido y un poco desconfiado, respondió: «Estoy buscando a Dios. Quiero entender por qué siento tanto dolor y soledad». La lechuza observó a Leo por un momento antes de responder. A veces, las respuestas que buscamos no están donde esperamos encontrarlas, sino en las experiencias que vivimos. Te contaré una historia. Escucha con atención. Curioso y esperanzado, Leo se acomodó para escuchar. La lechuza comenzó a contar sobre un tiempo en que también enfrentó desafíos. Habló sobre noches oscuras y solitarias, cuando las presas eran escasas y el hambre la consumía. Describió la soledad de volar sola, sin nadie con quien compartir los momentos de belleza y dolor. «Yo también cuestioné a Dios», dijo la lechuza. «Pregunté por qué la vida era tan difícil, porque la soledad era mi única compañía. Y entonces, en una noche fría como esta, encontré a un viejo sabio. Me dijo que cada ser vivo lleva una carga, pero también posee una fuerza interior que solo se revela a través de la adversidad». Leo sintió una llama de esperanza encenderse en su pecho. «¿Pero cómo puede esto ayudarme? Aún no entiendo por qué tengo que sufrir». La lechuza asintió, comprensiva. «El sufrimiento es parte del crecimiento, pequeño pájaro. El dolor nos enseña a valorar los momentos de alegría. La soledad nos hace apreciar la compañía cuando la encontramos. Cada desafío que enfrentamos nos moldea y nos prepara para el propósito mayor que nos espera». Leo reflexionó sobre las palabras de la lechuza. Comenzó a ver sus dolores bajo una nueva luz. Quizás, pensó, sus sufrimientos tenían un propósito que aún no comprendía completamente. Antes de partir, la lechuza miró profundamente a los ojos de Leo y dijo: «Sigue buscando respuestas, pero recuerda que el viaje es tan importante como el destino. La sabiduría viene con el tiempo y la experiencia. Y recuerda, nunca estás realmente solo». Con eso, la lechuza abrió sus majestuosas alas y desapareció en la noche. Leo se quedó allí, absorbiendo las palabras que habían sido compartidas. Se sintió más fuerte y decidido, listo para continuar su viaje en busca de respuestas y propósito. Reenergizado por las palabras del búho, Leo descendió de la montaña con un nuevo sentido de propósito. Durante su vuelo de regreso, se sintió más atento y consciente de las bellezas a su alrededor. Los colores del cielo al amanecer, el sonido de los arroyos corriendo y el murmullo de las hojas al viento parecían más vívidos que nunca. Un día, mientras exploraba un bosque que nunca había visitado, Leo notó una luz brillante emanando de un rincón oculto entre los árboles. Curioso, se dirigió hacia el origen de la luz, y para su sorpresa, descubrió un jardín secreto escondido. Las flores allí eran de una belleza deslumbrante, con colores y formas que Leo jamás había visto antes. Pájaros de todas las especies cantaban en armonía, creando una melodía que calmaba el alma. En el centro del jardín, había un árbol majestuoso con ramas fuertes y hojas verdes brillantes. Sentado a la sombra de ese árbol, estaba un viejo sabio de apariencia serena. Sus ojos irradiaban una paz profunda y una sabiduría antigua. «Bienvenido, pequeño pájaro», dijo el sabio con una sonrisa gentil. «¿Qué te trae a este lugar?» Leo, aún maravillado por lo que veía, contó al sabio sobre su búsqueda de respuestas y el encuentro con el búho. Habló de su dolor, soledad y el deseo de entender el propósito de su sufrimiento. El sabio escuchó con atención, y tras un momento de reflexión, dijo: «Cada ser en este mundo tiene un camino único que seguir,
y los desafíos que enfrentamos son parte de ese camino. Este jardín es un lugar de curación y reflexión, donde muchos han venido antes que tú en busca de respuestas. Leo miró a su alrededor y vio que, a pesar de la belleza, había señales de que el jardín también había pasado por dificultades. Árboles con ramas rotas y flores que luchaban por florecer mostraban que incluso el lugar más hermoso puede tener sus luchas. «Mira estos árboles», dijo el sabio, señalando un árbol con una rama rota. «Ha sufrido, pero continúa creciendo, buscando la luz y ofreciendo sombra y refugio. El dolor no la detuvo. Al contrario, la fortaleció». Leo comenzó a entender que su propio dolor podría ser una fuente de fuerza. Que, al igual que el jardín, él podría crecer y florecer a pesar de las adversidades. «Permanece aquí por un tiempo», sugirió el sabio. «Deja que el jardín te enseñe. Observa, escucha y siente. Las respuestas que buscas están dentro de ti, esperando ser descubiertas». Y así, Leo decidió quedarse en el jardín, abierto a las lecciones que la naturaleza y el sabio podrían ofrecer. Se sentía un poco más cerca de entender su propósito y la razón de sus dolores. Cada día en el jardín era un paso hacia la curación y la sabiduría que tanto buscaba. En el jardín secreto, Leo comenzó a percibir la profundidad de las palabras del sabio. Se dedicó a observar cada detalle del ambiente a su alrededor, aprendiendo a valorar las pequeñas bellezas y los momentos de paz. Cada amanecer y atardecer traía una nueva lección, y la compañía de los otros pájaros y seres del jardín ofrecía un consuelo que no había sentido en mucho tiempo. Durante sus reflexiones, Leo encontró un árbol joven que había sido casi arrancado del suelo por una tormenta reciente. Sus raíces estaban expuestas, y sus hojas parecían marchitas. Sintiendo una profunda empatía por el árbol, Leo decidió cuidarlo. Comenzó a traer agua del arroyo y a proteger al árbol de los vientos fuertes con sus propias alas. Mientras cuidaba del árbol, Leo notó algo increíble. A medida que el árbol comenzaba a recuperarse, él también sentía un cambio dentro de sí. El acto de cuidar de otra vida le trajo una nueva perspectiva sobre el sufrimiento y la curación. Se dio cuenta de que su dolor lo había hecho más sensible a las necesidades de los demás y que su soledad le había dado la capacidad de valorar profundamente la compañía y la amistad. Leo empezó a ayudar a otros pájaros y criaturas del jardín que estaban enfrentando dificultades. Enseñó lo que había aprendido sobre meditación y la importancia de observar la belleza a su alrededor. Con el tiempo, se dio cuenta de que su propio dolor había disminuido, sustituido por un sentido de propósito y conexión. Un día, mientras descansaba a la sombra del árbol que había cuidado, Leo sintió una presencia a su lado. Era el sabio, que lo observaba con una mirada satisfecha. «Veo que has encontrado una nueva fuerza», dijo el sabio. «¿Qué has aprendido en este jardín?» Leo respondió con una sonrisa. «He aprendido que el dolor es parte del viaje, pero no define quiénes somos. He aprendido que, al cuidar de los demás, encontramos la cura para nuestras propias heridas. Y que la soledad puede ser un maestro valioso, enseñándonos a valorar la conexión y la compasión». El sabio asintió. «Te has transformado, Leo. El dolor que sentías ahora es una fuente de sabiduría y empatía. Estás listo para volver al mundo y esparcir esa luz». Leo sintió una nueva confianza dentro de sí. Sabía que su viaje apenas comenzaba, pero ahora tenía las herramientas para enfrentar cualquier desafío que surgiera. El jardín había sido un lugar de curación y transformación, y estaba agradecido por cada momento allí. Con una última mirada al jardín y un agradecimiento silencioso al sabio, Leo alzó vuelo, sintiéndose más ligero y libre que nunca. Estaba listo para compartir su nueva visión de la vida con el mundo, sabiendo que la verdadera fuerza venía de dentro y que la compasión era el camino hacia la paz interior. Con sus alas fuertes y el corazón ligero, Leo regresó a su antiguo hogar, pero esta vez, veía el mundo con nuevos ojos. Ya no era el pájaro solitario y atormentado que se había marchado, sino un ser transformado, lleno de compasión y sabiduría. Al llegar,
Leo encontró a otros pájaros enfrentando desafíos similares a los que él había superado. Algunos estaban desanimados por la falta de alimento, otros sufrían de soledad, y muchos simplemente estaban perdidos, sin un propósito claro. Leo sabía que era su misión compartir lo que había aprendido. Comenzó a reunir a los pájaros, contándoles sobre su viaje y el jardín secreto donde encontró curación y propósito. Leo habló sobre la importancia de observar la belleza a su alrededor, de valorar los momentos de paz y de cuidarse unos a otros. Enseñó técnicas de meditación y respiración que el sabio le había mostrado, ayudando a los pájaros a encontrar tranquilidad en medio del caos. Con el tiempo, la comunidad de pájaros comenzó a cambiar. Inspirados por las palabras de Leo y el ejemplo de su propia transformación, empezaron a ayudarse más, a compartir recursos y a ofrecer apoyo mutuo. El bosque, que antes parecía sombrío y opresivo, empezó a florecer con nueva vida y energía. Leo también encontró nuevas amistades, profundas y significativas. Ya no sentía la soledad que antes lo consumía, pues estaba rodeado por una comunidad que comprendía y valoraba la conexión y la empatía. Continuó cuidando de los demás y aprendiendo con cada nueva experiencia, siempre buscando formas de esparcir la luz que había encontrado. Un día, mientras volaba sobre el bosque, Leo sintió una presencia familiar. Mirando al cielo, vio al sabio, que observaba desde lejos con una mirada satisfecha y una leve sonrisa. Leo supo, en ese momento, que había cumplido su misión y que el sabio estaba orgulloso de su viaje. Leo se posó en una rama alta, contemplando el bosque abajo. Se sentía en paz, sabiendo que había transformado no solo a sí mismo, sino también la vida de muchos otros. El dolor y la soledad que antes lo atormentaban ahora eran recuerdos distantes, reemplazados por una profunda sensación de propósito y realización. El viaje de Leo es un poderoso recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz esperando ser encontrada. Con determinación, compasión y el apoyo de los demás, cualquier desafío puede ser superado, y la vida puede llenarse de belleza y propósito. La historia de Leo es un testimonio de la fuerza interior y del poder transformador de la empatía y la conexión.